Muy buenos días, amigos televidentes, muy buenos días. Una vez más, aquí con ustedes, una vez más, después de todas estas circunstancias que nos obliga el orden sanitario, llevamos ya un tiempo tratando de protegernos en todo el orden. Por eso todavía nos encontramos aquí de manera protegido, pero además cumpliendo con un deber. Bien, señores, hay una nota que queremos dar, una información que nos da el periódico El Caribe, una información social, y es una reseña que hace vamos a ver, una reseña que trae a doña Carmen Quidielo de Bosch, esposa de el profesor Juan Bosch. Su esposa, doña Carmen, que cumplió ayer 105 años. Y en salud estuvo de cumpleaños doña Carmen. Una información de Diomedes Núñez Polanco, licenciado, el doctor Núñez Polanco, que fue uno de los hombres de mayor confianza del profesor Juan Bosch y doña Carmen en todo el trayecto de la vida en que vivieron juntos. Y según Núñez Polanco, que es quien sirve más la información, pues doña Carmen tiene 105 años de edad. La felicitamos y a todos sus familiares, y qué bien que además de sus 105 años goza de buena salud y de una apariencia prácticamente bastante bien. Así que saludos una vez más, y aprovechamos para saludar al doctor Núñez Polanco y a Domingo, y naturalmente al pintor de la patria, Miguel Núñez, el hombre que ha revolucionado las artes plásticas en la mención patriótica. Ningún artista plástico en la República Dominicana ha tenido una producción patriótica como la de Miguel Núñez Polanco. Es decir, Miguel Núñez Polanco ha sido el artista plástico que más ha producido en términos creativos, las figuras patrióticas de mayor relevancia. Por eso, indudablemente, está titulado como el pintor de la patria, el artista de la patria, de los hombres de patria. Así que aprovechamos para saludarlo. De seguro que debe estar trabajando a esta hora en su taller, porque los momentos difíciles en sentido general también le dan oportunidad a los artistas
para crear y recrear. Así que saludo, don Miguel. Bien. Señores, tenemos muchas cosas que hablar. Cosas lamentables, porque no son agradables. No son agradables. Pero yo quiero comenzar. El tema del coronavirus es un tema ya pesado. Pesado porque se ha dicho tantas cosas del coronavirus que yo creo que la gente se ha convertido en especialistas y conocen, aunque de manera desordenada, prácticamente lo que es el virus en sus manifestaciones, en su forma, en todo. Lo dibujan de todas maneras. Entonces, es poco lo que uno ya coherentemente puede hablar sobre el tema del virus. Uno vive en la impotencia, en la amargura, en la tristeza, en todo, porque va conociendo momentos de arrebato de la vida y uno no puede hacer nada. Qué triste. Donde en los momentos más brillantes de su vida, la gente de repente se va. Es triste. Pero en la vida, para nosotros ahora mismo, ya el tema es como un tema totalmente empañado por muchas razones, en la cual muy poco tiene usted que aportar, que no sea apelar a usted mismo, preservarse con las medidas que tiene que tomar. Pero, consecuencia de todo eso, tenemos otras cosas que tenemos que tratar. Y quiero traer dos temas. Uno es el tema político, que también cansa, pero lo tenemos que tratar. Y el otro es económico. El económico es que producto del coronavirus, las remesas destinadas hacia la República Dominicana han tenido obviamente una merma significativa, porque la pandemia afecta a todo el universo, y los dominicanos, que son los que generan las remesas y la envían a la República Dominicana, pues están afectados directamente. Y como están afectados directamente, no pueden mandar al menos la misma cantidad de dinero que le mandaban a sus familiares. Este mes de marzo
y supongo que abril han sido meses de baja en torno a las remesas que ha recibido, que recibe la República Dominicana, que es uno de los fuertes renglones del ingreso económico del país. Es decir, que un renglón de nuestra economía está en las remesas, que siempre ha sido para mí un ingreso débil para la evolución, endurecimiento de una economía del país. Las remesas se mantienen, son efectivas, pero tienen grandes debilidades. Y una de esas debilidades es que, de acuerdo a la política migratoria del país donde se generan esos recursos, pues afecta o favorece el volumen de las remesas. En un momento determinado, las remesas fueron creciendo y no solo se quedaron en los Estados Unidos, sino que se trasladó a Europa y fundamentalmente a España, que fue una de las fuentes, o es una de las fuentes de mayor impacto de las remesas dominicanas. España compite con los Estados Unidos, Europa, pero en un momento determinado el eje fundamental fue los Estados Unidos, y ahora todavía lo sigue siendo, pero con algunos vaivenes en términos de la línea de evolución que había tenido. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos concluiremos estas explicaciones porque las consideramos de alta importancia. Señor director. Bien, señores, continuamos con el análisis del asunto de las remesas. Resulta que los países de mayor generación de remesas para los dominicanos son los países más afectados por el coronavirus. En primer lugar, Estados Unidos, que encabeza la situación fatal del coronavirus, España e Italia. Es decir, Estados Unidos, España e Italia son los tres países donde más se genera remesas con destino a la República Dominicana. Ante esa situación, es indudablemente que se reduce el volumen de remesas producto de lo que acabamos de describirle. Pero las remesas en sí, que
decimos que eso es un recurso débil para la economía de un país, de por sí misma nos da una nota de reflexión. Fuera del coronavirus, los Estados Unidos, España e Italia y otros países como Alemania se ven en la necesidad de controlar su situación migratoria. Y ese control migratorio afecta a los dominicanos y lo afecta por muchísimas razones. Un volumen que no está especificado de dominicanos que trabajan en Estados Unidos, España e Italia son ilegales. Y al ser ilegales, tienen trabajos donde les permite la ilegalidad trabajar, pero no con la estabilidad real ni emocional. Al llegar el coronavirus, una gran parte de todos esos establecimientos cierran y este dominicano queda a la intemperie económica y entonces ya no puede remitir la remesa que enviaba a sus familiares. Y prácticamente se convierte en un damnificado en el lugar donde vive. Es decir, que probablemente algunos familiares de aquí tengan que enviarle a algunos familiares que viven en los Estados Unidos, España o Italia. Por lo menos en algunos casos conozco que se da. O ya bien sea por razones de estudios y otras circunstancias. Entonces, esa es una buena razón que deja claro lo que es la remesa, el comportamiento económico expresado a través de las remesas que llegan al país. Esa ya es una consecuencia directa de el coronavirus. Por otro lado, los países como Estados Unidos, España, Alemania, Venezuela. Bueno, Venezuela era un caso especial, porque de Venezuela se producían remesas importantes para la República Dominicana hasta un tiempo. Ya no es desde ese punto de vista significativa. Pero Italia pasó a ser desde hace tiempo también una parte significativa para la remesa de los dominicanos. Si ahora, con esta situación que no sabemos hasta dónde va a llegar, porque uno de los problemas que tiene esta situación es que no vislumbra como un destino claro. La gente sencillamente sabe que va a pasar, la gente anhela que esto termine, pero no sabemos cuándo. Ante esa situación se produce un estado emocional que incide en diversas actividades de
que tienen que ver con la remesa. Entonces nosotros queremos decirles a ustedes que tengan en cuenta que las remesas que están afectadas por esta situación del coronavirus también tienen otro cuestionamiento a hacerle. Es que cada día las leyes migratorias de cada país tienen nuevas fórmulas y esas nuevas fórmulas restringen el acceso al trabajo y por tal a la remuneración. Entonces tiende a reducirse. Además, cuando una familia se va para los Estados Unidos, manda a los familiares que deja, sea para los Estados Unidos, España, donde sea, a los familiares que deja, le manda sus remesadas. Pero supóngase que es una familia de 8 miembros, se fueron 2, papá y mamá, dejaron los hijos aquí, que están estudiando, le mandan el dinero mensual para sus estudios y su sostenimiento. El tiempo va pasando, terminan sus estudios y entonces ya tienen los papeles y se van. Ya si mandaban $300 para los estudios y la mantención de esos familiares, ya se fueron 2 hijos, ya la remesa se reduce, porque nada más quedan los 2 más pequeños o los 2 más grandes, y entonces pues es menos lo que hay que mandar. Hasta que le llegan los papeles a eso y se van, ya no tienen directamente la obligación de mandar remesa. Pero esos hijos jóvenes que se fueron, dejaron aquí vínculos familiares también, que ellos tan pronto comienzan a producir, le comienzan a mandar. Pero el tiempo pasa, esos hijos adquieren otra vida, se casan allí probablemente con una extranjera o un extranjero, donde ya se divide la obligación económica, porque ese matrimonio ya le tiene que mandar remesa a la ecuatoriana, que es la esposa del dominicano, y a los dominicanos que son los descendientes del dominicano. De esa manera se va diluyendo la fuerza del volumen económico que generan las remesas. Pero además el tiempo pasa, ya papá y mamá no existen, existen solamente los hijos, pero ya los hijos tienen menos vinculación económica con su país que la que tenían sus padres. Y pasa otra generación y se reduce más esa vinculación. Entonces, ¿qué es lo que ha tenido que hacer el Estado Dominicano? Entiéndase bien, digo el Estado Dominicano. No estoy criticando al gobierno de turno, que no es el Estado, sino un miembro administrativo del Estado, que no tuvo en cuenta en un momento determinado algunos factores sumamente importantes. El dominicano en el exterior históricamente no ha sido bien tratado. Se le ha maltratado durante muchos años y a pesar de eso mantienen sus vínculos con la República Dominicana. ¿Qué es lo que sugerimos? Que se comience a concienciar una política de Estado que comience a rescatar, a revincular a los dominicanos que viven en el exterior
para vincularlo cultural y económicamente con el país, de manera que eso fortalezca la ausencia filial por una situación de carácter de interés comercial, para reforzar las remesas y tal vez hasta aumentarlas, pero tiene que ser bajo el diseño de una política de Estado que se proponga una inversión social atractiva, donde papás retirados en los Estados Unidos, hijos y nietos, entiendan que es una buena oportunidad invertir en su país de origen y que esa inversión, de una u otra manera, pues garantice el vínculo económico entre el país que genera la remesa y la República Dominicana. Vamos a una pausa y retornaremos con más en Sentido Común. Bien, señores, ahora quisiéramos comentar un poquito sobre el tema electoral. Miren, yo particularmente quisiera que todas las condiciones estén óptimas para celebrar nuestro proceso electoral. Yo quisiera eso. Pero una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que debe ser. Las autoridades electorales fijaron el día 5 de julio como el día para celebrar las elecciones generales, para elegir el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y yo en particular quisiera magníficamente que lleguemos a ese día con las condiciones óptimas para celebrarlo. Sin embargo, no estuve de acuerdo que se fijara el día, porque entiendo que tal vez el proceso necesite más tiempo debido a la situación que hemos tenido del coronavirus. Y como entiendo que en primer lugar debe estar la situación sanitaria del país que el proceso político, entonces me preocupa el hecho de que esté fijada para el 5 de julio. Pero al mismo tiempo también podría declinar mi idea a tiempo más cercano. Es decir, que si en esta semana se registra una normalidad, pues entonces en vez de llegar al 5 de julio, podríamos haberla hecho el 20 de mayo. Pero como ya fue fijada al 5 de julio, entonces debíamos ver la parada y seguir caminando. Entonces yo lo que planteaba era que la fecha se dejara a merced de un consenso y no una fijación. Porque de lo contrario, el 5 de julio, si no estamos en condiciones, habría que volverla a posponer. En vista de esa situación, me inquieto y digo y escribí una propuesta en la cual dejo entrever directamente de que el proceso electoral
debe concluir con las mismas autoridades. Yo no soy de los que cree que hay que pedir renuncia, salir, nada de eso. La Junta Central Electoral debe durar en ejercicio con su composición el tiempo que le obligue este proceso electoral, no lo que haya sido previsto como tal, sino lo que obligue el proceso electoral. Pero asimismo pienso que frente a una situación creada de emergencia en un estado excepcional decretado por el Congreso, las autoridades del país tienen la prioridad hasta que se normalice el proceso en el sentido, repito, consensuado con los protagonistas de las actividades políticas y sociales. En otra palabra, creo que si llega el 16 de agosto y no han habido elecciones, el presidente no tendrá a quien entregarle que no sea al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si eso sucediera, lo que yo planteo es que no haya una entrega al transitorio establecido constitucionalmente y que el presidente de la República concluya el tema sanitario en la posición de presidente de la República. Pero ante esa situación planteo un consenso para establecer una modalidad que podría estar contemplada desde el punto de vista congresional, y es la creación de una junta de gobierno que encabezaría al propio presidente, pero con las limitaciones de un colegio creado para buscar la decisión de carácter interno y evitarnos que venga alguien a improvisar la continuidad de un proceso que, independientemente de todas las discusiones o disgustos que hayan habido, se conocen y se manejan las maldades y las virtudes en medio de la situación en que tenemos. Porque imagínense ustedes que por razones constitucionales haya que entregarle el poder a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué haría ese muchacho realmente en torno a una crisis que encontrará? Es un riesgo más grande que continuar colegiadamente hasta que salgamos de la crisis en la que estamos, que no ha sido convocada por nadie en particular. En otras palabras, creo que se debe hacer un esfuerzo consensuado para no llegar a esos extremos, pero si las circunstancias nos lo permiten, haremos el proceso. Y si no, continuaremos planteando la situación donde nos encontramos. En otras palabras, que el presidente de la República, con las limitaciones que le imponga la colegiación de un grupo consensuado, sea el que le dé el seguimiento final a la crisis por el coronavirus en el país.
creo que más claro de lo que hemos explicado, no tiene espacio para expresar la idea que tenemos. Y lo hacemos con toda buena fe, no buscando el hecho de que se quede o se vaya nada, sino que las circunstancias nos obligan, como obligaron las circunstancias a Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos, a gobernar más de lo que indicaba el reglamento establecido. Lo que quiero es que la gente esté consciente de que eso puede pasar, y si pasa, lo debemos tolerar con la calma y la sabiduría que nos da la conciencia ciudadana. No tenemos más tiempo, señores, simplemente despedirnos y decirles a ustedes que mañana estaremos de nuevo con ustedes en un espacio similar sobre el tema de Inespre TV, y nosotros tratando de aportar en esa área en lo que respecta a la alimentación del pueblo dominicano. Será hasta entonces, pues, cuando estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.